Buen día, Dios les bendiga. Estamos hablando de la importancia del desarrollo cristiano. Y hemos visto en el primer video que es indispensable, es importante, porque hay muchas implicaciones y resultados al desarrollarnos como cristianos y también muchas cosas en contra cuando este desarrollo no se lleva a cabo. Ahora, quiero que veamos que el desarrollo cristiano tiene una base en donde esto puede llevarse a cabo. Dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, en vista de todo esto, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, y sigue una serie de cualidades cristianas, las cuales iremos estudiando. Pero noten que dice, esfuércense por responder a las promesas de Dios complementando su fe. Como la Reina Valera también lo menciona, añadir a vuestra fe. Entonces quiere decir que el punto de partida del desarrollo cristiano es la fe. Ahora, no se refiere al hecho natural de confiar en cualquier cosa. El hombre posee, por su naturaleza, la capacidad de creer, de confiar, la fe, en ese sentido. Y puede creer en cualquier cosa. Puede creer de una manera inconsciente incluso en las cosas. Y también de una manera irracional, ¿no? Pongo un ejemplo. Cuando usted y yo subimos al auto y giramos la llave para encenderlo, estamos ejerciendo fe porque creemos que va a encender. Si no creyéramos que va a encender, no nos subimos y ponemos la llave en el interruptor. O cuando arranco el auto y voy caminando, ¿verdad? Manejando, estoy ejerciendo fe, creyendo que los neumáticos no van a salir disparados hacia algún lugar. Confío en que las cosas van a funcionar, y a veces nuestra fe es irracional también porque quizá me suba a uno de esos juegos mecánicos que parece que se están desarmando y sé que hay un peligro, pero confío en que no va a suceder nada. Entonces el hombre, de alguna manera, consciente o inconscientemente, racional o irracionalmente, está ejerciendo fe. Pero no es a eso a lo que nos referimos. No es el hecho de simplemente, para poder desarrollarme como cristiano, tener fe, creer en alguna y cualquier cosa. De hecho, veamos cómo Pedro identifica esta capacidad de creer como algo especial. Y dice en el verso 1 de la misma carta, yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Pedro identifica esta fe como preciosa y también dice que esta fe no es de todos. Esta capacidad de confiar no es de todos, porque dice aquí, les escribo esta carta a ustedes. Y si podemos estudiar primera carta de Pedro, nos damos cuenta a quién va dirigida estas cartas, y ambas van dirigidas al mismo grupo de personas. Y dice que las escribe a ellos que gozan de la misma preciosa fe que tenemos, dice el apóstol Pedro. Esto puede implicar dos cosas. Que Pedro como apóstol le está diciendo a los que reciben la carta que tanto aquellos lectores como los mismos apóstoles en ese grupo tienen la misma fe, capacidad de creer, pero solo aquellos y estos de acá. O puede referirse también a Pedro como judío y a los receptores de la carta, que son en su mayoría gentiles, como que la fe de esos gentiles era la misma fe que tenía Pedro. Pero noten que no habla de que sea una fe general o de todos. Es una fe particular. Pero también la describe como preciosa, de sumo valor. Ahora, esto se refiere entonces a que no es creer en cualquier cosa, sino se está refiriendo la fe, la cual es la base para el desarrollo cristiano, es la capacidad de creer en el Evangelio de Cristo.
El resto de las Escrituras y del Nuevo Testamento nos hacen entender esto. Efesios capítulo 1, versículo 13, por ejemplo, dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es una fe preciosa de sumo valor porque esta fe produce o atrae la salvación a esa persona. Por eso decíamos que es la capacidad de creer el Evangelio, porque dice este verso que acabo de mencionar, que cuando una persona oye y cree el Evangelio, entonces recibe la salvación de parte de Dios. Ya no irá a la condenación, sino que recibe la salvación, y por ello es una fe preciosa. También vemos en Romanos capítulo 1, versículo 16, que el apóstol Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que lo cree. Es decir, que cuando una persona escucha el Evangelio, la buena noticia de cómo el pecador puede ser salvo de su condena eterna en el infierno, y cuando cree ese mensaje, dice entonces que Dios ha dotado con poder ese mensaje y produce la salvación en la persona. Es una fe entonces preciosa. Ahora, esta capacidad de creer el Evangelio, también quiero que notemos que dice Pedro algo acerca de ello. Segunda de Pedro capítulo 1, esta fe preciosa, dice en el verso 1, esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. La versión Reina Valera, que es la más común que tenemos en nuestras manos, dice que habéis alcanzado la fe. Y ese término utilizado allí acerca de haber alcanzado, la palabra significa obtener por suerte. Por ello la Nueva Traducción Viviente dice, esta fe les fue concedida. Quiere decir que esa capacidad de creer el Evangelio es algo que te fue dado, otorgado por alguien más. Debemos comprender que esta fe preciosa a la que se refiere el apóstol Pedro es una fe que Dios concede. Es Dios el que la otorga. Esta capacidad de creer no es la capacidad de creer natural de todo ser humano, sino que Dios la otorga. Ahora, en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Es decir, que cuando una persona escucha el Evangelio, en el cual se describe quién es el Señor Jesucristo, su obra, la santidad de Dios, que el hombre merece la condenación y que Dios demanda el que vengan y crean en Él, arrepintiéndose de sus pecados y viniendo a sus pies, reconociéndole como su amo y Salvador. Ese evangelio que anuncia la manera de poder ser salvo aún siendo pecador, cuando la persona la escucha, dice que entonces la fe viene por el oír ese evangelio. Quiere decir que es Dios el que abre el entendimiento de esa persona y le concede la capacidad de creer. Nos hace recordar a Lidia narrada en el libro de los Hechos. Entre tantas mujeres que estaban escuchando, dice que de Lidia Dios le abrió el entendimiento para que estuviese atenta. Y esto implica la capacidad de comprender el Evangelio y de creerlo. Cuando el Evangelio es predicado, entonces, Dios soberanamente concede la capacidad para comprenderlo y creerlo. Ahora, brevemente quiero mencionar que quizá algunos de nosotros hemos escuchado, hemos aprendido o estamos pensando en que en realidad todo hombre debe de tener la capacidad de creer el Evangelio. Ahora, la Escritura nos enseña que es algo que Dios concede. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos. Es decir, que la salvación, la vida eterna, es un obsequio gratuito de Dios, porque por gracia sois salvos. Y dice el medio para que esto suceda por medio de la fe, esa fe preciosa que hemos mencionado en este
video. Y luego dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, algo que Dios otorga. Ahora, de manera general, se menciona que cuando dice es un don de Dios se refiere a la salvación, pero en realidad podemos darnos cuenta que cuando dice y esto no de vosotros, pues es don de Dios, está haciendo referencia al último sujeto al cual, o sustantivo al cual se está refiriendo el verso anterior. Y el último es la fe. Es decir, que el don es la fe y por tanto también la salvación. Es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, no es el punto de este video explicar acerca de ello, ¿verdad? Pero lo que sí debemos comprender es que la base del desarrollo cristiano es haber comprendido el Evangelio y haberlo creído. Haber creído lo que él detalla. En esto también hay alguna confusión, porque Evangelio es distinto para muchas cosas, para muchas personas. Para unos es una lectura que se lleva a cabo el domingo en misa. Para otros Evangelio es decirle a alguien, cree en Cristo y serás salvo. Pero el Evangelio tiene características y tiene un desarrollo que es importante entender y enseñar, porque la persona que lo comprenda y lo crea y actúe en consecuencia de ese Evangelio, entonces es aquella que será salva. Si tú has comprendido el Evangelio y creíste todo lo que en él se detalla, viniendo y arrepintiéndote y poniendo tu fe en el Señor Jesucristo, entonces ahora posees esa fe preciosa a la que se refiere Pablo y que algunos la llamamos la fe salvífica. Entonces, cuando posees esa preciosa fe, todas las promesas de Dios están delante de ti, han sido dadas de parte del Señor para ti, y esto debe moverte a un esfuerzo máximo para que las cualidades cristianas sean desarrolladas en tu vida. Solo una persona que posee la fe puede desarrollarse como creyente, como cristiano. Si no se posee la fe salvífica, no puede haber un desarrollo cristiano. En los siguientes videos hablaremos de las cualidades cristianas que es necesario desarrollar, pero la base de este desarrollo es la fe. Dios les bendiga.